hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar
que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos, cántalo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo.
Hola hermanos, nuevamente aquí desde el canal de la iglesia para compartir la palabra de Dios desde nuestras casas. Y hoy con el tema de la frustración. Estamos viviendo un tiempo particular en nuestras vidas, un tiempo diferente. Y es muy probable que muchas cosas que habíamos programado, pensado, hoy en día quedaron truncadas. Hoy en día hay un parate en todo esto. ¿Y qué es la frustración? La frustración justamente es ese sentimiento de ansiedad, de impaciencia, por no poder suplir aquellas necesidades o por estar ocupados en querer resolver problemas que aparentemente son insuperables. Y cuando hablamos de frustración, no solamente hablamos de este tiempo de cuarentena y de lo que nos pasa hoy en día, sino que la frustración también puede afectar a otros niveles en nuestra vida, niveles familiares, en nuestros hogares, con respecto a nuestros hijos, frustración con respecto a nuestro matrimonio, frustración con respecto a nuestras carreras, tanto intelectuales como laborales, frustración con aquellos negocios o proyectos, frustración también con respecto a nuestros ministerios. Miren, la frustración es aquella expectativa insatisfecha, ese deseo, ese sentimiento desagradable que viene al corazón nuestro. La mayoría de las personas, creyentes y no creyentes, tenemos esos momentos de frustración, porque es algo propio de la naturaleza humana, ¿no? Es algo propio de nuestra vida pecaminosa. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el centro de nuestros cuestionamientos o el foco de nuestros cuestionamientos es Dios. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no fue después? ¿Dónde estaba Dios? Y a veces consciente o inconscientemente, seas creyente o no creyente en Cristo, consciente o inconscientemente, a veces el foco, el 90% de las veces, el foco de nuestros cuestionamientos es Dios. Y la frustración no es sobre cosas imaginarias, irreales. No, la frustración es sobre cosas tangibles, reales, vivas. Ya está, acá es esto. Y cuando nosotros no podemos lograr esas cosas, cumplimos un poco lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el deseo cumplido es árbol de vida. Y yo diría una contrapartida al deseo no cumplido, que el deseo no cumplido es el tormento del alma. Y es algo así lo que pasa con nosotros, aquellos que creemos en Cristo. Cuando entramos consciente o inconscientemente en la frustración es porque estamos olvidando o no sabemos o no entendemos la soberanía de Dios. O no entendemos que Dios tiene el control, que tiene el dominio, no solamente sobre el universo, no solamente sobre todo el mundo, sino también sobre tu vida y sobre mi vida. Hay propósitos de Dios. Y cuando vamos a la Biblia encontramos varios ejemplos bíblicos que también de personas que también han puesto como foco de sus cuestionamientos a Dios. Cuando nosotros, como les decía, la frustración tiene como punto el no entender o el no saber la soberanía de Dios, pero también el de olvidarnos de la palabra de Dios. Y justamente estos dos puntos son los que vamos a ver en los ejemplos bíblicos, que vamos a dar pinceladas de ejemplos bíblicos para que los podamos entender. Lo lindo sería después en casa poder investigar y meternos más en el tema, porque la frustración
es algo que si nosotros la dejamos vivir, la hacemos una compañera fiel en nuestra vida. Y cuando eso pasa, perdemos la confianza en el Señor, perdemos la paz, perdemos el gozo. Cuando eso pasa, nuestras conductas se ven manejadas por la frustración, nuestras emociones, nuestros sentimientos se ven manejados por la frustración. Por eso, quizás uno podría decir, recitar los salmos como el Salmo 97 y decir, Jehová reina. O como el 115, decir todo lo que quiso ha hecho. Sí, pero no lo entendemos eso en nuestra vida. Nos cuesta entender eso. Nos cuesta entender la soberanía. Nos cuesta creer y confiar en la palabra de Dios. Por eso, con la frustración, vienen esos cuestionamientos a la soberanía y a las palabras, a las promesas de Dios. Y miren, hay distintos casos de frustraciones, como en el caso de Habacuc. Habacuc estaba frustrado por la situación del pueblo de Israel y le hace cuestionamientos a Dios por la situación del pueblo. Y después vamos a ver que cuando Dios le da una respuesta y le dice, bueno, yo traeré un pueblo para poner justicia aplicar mi justicia, mi venganza, mi justicia sobre el pueblo de Israel, y va a ser el pueblo de los caldeos, ahí empieza a cuestionarlo también, porque ve una frustración también en que tenga que venir un ejército enemigo, un pueblo enemigo a hacer justicia, aplicar la justicia sobre el pueblo de Israel. También vemos en casos bíblicos como el caso de Jonás. Jonás, el profeta de Dios, era mandado a hablar con una ciudad de Nínive, de los asirios. Era un pueblo enemigo, era un pueblo que los perseguía, era un pueblo que los llevaba cautivo, y él tenía que ir a hablar a los ninivitas y decirles, miren, arrepiéntanse porque Dios va a descender su ira sobre esta ciudad. Y Jonás no quería saber nada, y ahí vemos una confrontación en Jonás, con la justicia de Jonás, con su sentido nacionalista y sentido de justicia de Jonás contra la misericordia de Dios. Y vemos en todo lo que sucede con la vida de Jonás, que al final de todo él se lamenta por una calabacera que le daba sombra, y Dios le hace ver cómo te lamentas por esto y te frustras por esto, y no te frustras porque 120,000 personas van a morir. Y ahí notamos, y ahí vemos que la frustración nubla nuestra visión. No nos ahoga la compasión, nos obliga a no entender los propósitos de Dios. Otros ejemplos bíblicos son los que ya pasan con el mismo Señor Jesús, de personas con las que el Señor Jesús se topó o se cruzó, y también estaban viviendo tiempos de frustración. Un ejemplo sencillo es el ejemplo de Marta, al cual te voy a pedir que busquemos en el libro de Lucas capítulo 10. Y aquí lo vamos a encontrar al Señor Jesucristo en la casa de Lázaro, Marta, María, y el Señor Jesucristo está ahí en casa de ellos, y Marta está haciendo los quehaceres de la casa, preparando todas las cosas, y preparando la comida y preparando todas las cosas, porque estaba Jesús y estaban los invitados. Y María, dice la Biblia, estaba a los pies del Señor junto con los discípulos, escuchando lo que el Señor estaba diciendo. Y te invito a que lo leamos, lo que sucede en Lucas capítulo 10, versículo 40. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje de servir sola? Dile pues que me ayude.
Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Miren, cuando leía esta parte en la que María estaba escuchando al Señor, había elegido escuchar al Señor, había elegido ponerse a los pies del Señor y escucharlo, venía a mi mente el Salmo 46, que dice en el versículo 10, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. En momentos de frustración es necesario estar como María, a los pies del Señor, escuchando, aprendiendo de la palabra de Dios. Y Marta tuvo que entender que lo importante no eran los quehaceres y los proyectos, sino lo importante era tomar esa buena parte de escuchar de la palabra de Dios, de conocer de Dios. ¿Sí? Y el Señor Jesús lo vamos a ver en distintas situaciones, resolviendo temas de personas frustradas, como fue en el caso de Pedro, como fue en aquellos casos que se toparon con Jesús. Jesús era un especialista en frenar multitudes para atender una vida, para atender una persona, para atender la frustración de una persona. Como aquella multitud que frenó al Señor porque una mujer enferma le había tocado el borde de su manto. Como aquella multitud que frenó al Señor porque había un hombre al costado del camino, ciego, menospreciado por los demás, que estaba a los gritos clamando por misericordia al Señor. El Señor conoce cuáles son nuestras frustraciones. Yo no sé cuáles son tus frustraciones. Yo no sé qué es lo que estás sufriendo, viviendo, quizás con tu familia, con tu hogar, con tus hijos, con tu matrimonio, con tu trabajo, con tus proyectos. Pero lo que sí sé que el Señor sí te conoce. El Señor iba caminando y frenaba multitudes para atender a una persona que estaba arriba de un árbol, que era una persona también menospreciada, que era una persona que se sentía sola, pero era una persona que no se sentía digno. Y el Señor lo llama y le dice: vení, baja, que hoy voy a morar en tu casa, hoy voy a ir a tu casa, hoy quiero ir a tu casa, sin conocerlo, sin saber quién era. Así era el Señor, se topaba con personas, frenaba multitudes para resolver las frustraciones de las personas. Y te invito a que leamos un caso más de estos, que está en el libro de Lucas, en el capítulo 7 del libro de Lucas. Vamos a encontrar la viuda de Naín. Naín era una ciudad y allí había una mujer que era viuda, pero que sale con un cortejo fúnebre porque también había muerto su hijo. Y sale el cortejo fúnebre de la ciudad de Naín con esta mujer desconsolada porque allí iba su hijo, su única esperanza, su único sustento, su única alegría. Y ahí iba esta mujer con esta frustración. Pero ahí venía el Señor Jesús también, con la multitud, con sus discípulos. Y cruza la caravana. Y qué lindo, porque cuando el Señor cruzó nuestras vidas, algo pasó. Y lo mismo sucedió con esta mujer. Cuando el Señor Jesucristo venía con la multitud, paró toda la multitud, porque quería atender la frustración de esta mujer. Esta mujer seguramente sentiría que ahora iba a estar sola, que ahora se habían ido todas sus esperanzas, que ahí se iba toda su alegría en su hijo muerto. Y el Señor frena la multitud para decirle esto a la mujer. Dice la palabra de Dios en Lucas 7, versículo 12. Versículo 13 dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Ahí vemos las características del Señor Jesús. Venía con sus discípulos, venía con la multitud, frena a la multitud, ve a la mujer, se compadece de ella y le dice: no llores, y toca el féretro
y detiene el cortejo y resucita aquel hijo muerto y lo da a su madre. El Señor Jesucristo lo hizo por amor, pero por el amor que vale, por el amor puro, por el amor genuino. Hoy en día está muy desvalorizado el amor. Hoy es un amor sentimental, hoy se habla de amor, pero es un amor superficial. Pero el Señor Jesucristo le da al amor un sentido mucho más amplio, más profundo. Es el amor que se da al otro desinteresadamente. Es el amor que se brinda totalmente, como se brindó el Señor en la cruz por vos y por mí. Y por eso mismo, por ese amor profundo, el Señor atendía cada situación, cada frustración de cada una de las personas que veía, resolvía fundamentalmente su tema de frustración, pero también su tema espiritual, como lo resolvió contigo y conmigo, cuando pasamos por la cruz. El Señor Jesucristo resolvió el gran problema de nuestra eternidad. El gran problema de nuestra eternidad. El Señor Jesucristo resolvió la frustración que tiene todo hombre de no sin tener a Cristo, de no saber qué pasa al día después de la muerte, de no saber qué hay más allá. El Señor Jesucristo resolvió eso en la cruz del Calvario, cargando tu pecado y mi pecado. Abriéndonos la puerta, la entrada al Padre, dándonos un lugar en la eternidad junto a Él y junto al Padre Celestial. El Señor Jesucristo murió en la cruz por vos y por mí para darnos una nueva vida, una vida no de frustraciones, una vida de esperanza. Y es verdad que a veces no entendemos los propósitos de Dios. Es verdad que nuestras ambiciones a veces chocan contra los propósitos de Dios. No comprendemos. Podemos leer Romanos 8:28 y decir que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Pero nos olvidamos la otra parte, conforme al propósito por el cual fueron llamados. Nos olvidamos que hay un propósito de Dios. Cuando vamos al Salmo 18, encontramos que hablan del Señor. 18:30 de Salmos dice que Dios es perfecto. Es perfecto en sus intenciones, es perfecto en sus tiempos, es perfecto en sus propósitos, es perfecto en sus resultados, pero nos cuesta creer cuando estamos frustrados. Nos cuesta creer que Él es perfecto y que todas las cosas las hacen de una manera perfecta. Por eso, como una manera de resolver nuestro problema de frustración, es llevar todas las cosas bajo la óptica, bajo la perspectiva, bajo la lente de la cruz. Humillarnos delante del Señor y entender que Él resolvió el gran problema de nuestra eternidad. ¿Cómo no va a resolver? ¿Cómo no va a poder solucionar nuestras frustraciones? Ver nuestros problemas bajo la perspectiva de la cruz. Decimos que Dios ha hecho todo a nuestro favor. Decimos que Dios nos restaura con su gracia. Decimos que tenemos un Dios de verdad. Bueno, creámoslo. Y veamos todas los problemas, las frustraciones bajo la óptica de la cruz, bajo la palabra de Dios. Y vamos a entender y vamos a ver que nuestros problemas son chiquitos. Nuestras frustraciones son nada comparado a lo que el Señor hizo en la cruz. ¿Cómo no va a resolver mis problemas hoy? ¿Cómo no va a darme una salida en esta frustración, en este problema? Sí. El Señor sacia nuestras necesidades más profundas. El Señor sació nuestra necesidad de vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo no va a saciar también aquellos problemas y aquellas frustraciones que estamos viviendo hoy en día?
Pongámonos de rodillas al Señor y digamos, Señor, perdóname. Volvamos a la cruz, volvamos a aquel encuentro, a aquel cruce de caminos que tuvimos con el Señor en la cruz. Y volvamos allí a decirle, Señor, perdóname. Señor, límpiame. Señor, hazme entender que solo tú tienes propósitos perfectos, tiempos perfectos, criterios e intenciones perfectas y que tus resultados son perfectos. Que Dios te bendiga.